Gracias, Miguel. Siempre un gran placer escucharte y conversar contigo en un día o una semana complicada como la que tenemos hoy en día. Eh, Definitivamente lo que has mencionado es todo cierto y preocupante al mismo tiempo, porque no es solamente una confrontación. Ujú. Esta es una guerra en forma, porque no se está utilizando simplemente, ¿sabe? Pequeños recursos, uno que otro avión, etcétera. No, no, no. Se está utilizando una fuerza tremenda, tremenda. ¿Y por qué? Bueno, porque lo lógico es que en una confrontación tener la ventaja. Nadie quiere estar disminuido en una confrontación. Ujú. Eh, pero sin embargo, el régimen de Irán ha demostrado lo que muchos sospechaban, que es la capacidad bélica que han ido construyendo durante los 47 años que tú mencionaste al principio. Recordemos que ellos, su primera acción fue romper relaciones con Estados Unidos, capturar a los 52 diplomáticos americanos Estás y, hablando del año 79 para nuestro público, Sammy. dime, Estás hablando del año 79. el año 79, sí, imagínate, o sea, la mayoría de los que posiblemente estén escuchando o eran muy jóvenes o a lo mejor algunos no habían ni siquiera nacido. Fue hace 47 años, o sea, esta guerra comenzó hace 47 años, que es lo que la gente a lo mejor muchos no entienden. Lo que se está haciendo ahora es terminar esta guerra. Bien. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, y para hacer eso, luego de que esperaste 47 años y durante esos 47 años los ayatolas lo que hicieron fue, además de oprimir a su propio pueblo, causar grandes migraciones, más de 10 millones de iraníes tuvieron que irse de su propio país. Entonces, pero utilizaron ese tiempo, ese dinero, el dinero que tenían el petróleo que producían, es un gran productor de petróleo, y de algunos ayudas y regalos que le hicieron algunos gobiernos, incluyendo hasta los americanos en su momento. Pero, ¿qué hicieron? Bueno, construyeron un arsenal tremendo, tremendo, que incluía, además de fuerzas armadas, de una marina, de una aviación, de un ejército, también un componente misilístico intercontinental. Quiere decir que estos misiles que están fabricando o que tienen o tenían o posiblemente todavía los tengan, porque todo esto está bajo tierra. Esto no ha sido destruido todavía. Lo que se ha destruido, que fue muy inteligente de parte de los sistemas de inteligencia de Israel y Estados Unidos, fue descabezar a los dirigentes de las diferentes grupos militares de Irán y por lo tanto el sistema de control fue interrumpido. Entonces no hay quien dé las órdenes, no había quien, pero el material existe, eso hay que entenderlo. Ya. Y mira lo que han lanzado contra otros países, no solamente contra Israel, que le han lanzado cientos de misiles, y la otra propuesta bélica que se habían propuesto los iraníes era el desarrollo nuclear. Entonces, es más, ya habían llegado al punto que tenían suficiente uranio para 9 bombas atómicas, porque al tener ellos 400 kilos, según ellos mismos lo admiten, 400 kilos ya enriquecidos al 60%, que no tienen ninguna utilidad civil, sino solamente utilidad militar, bueno, les daba para eventualmente la fabricación de 9 bombas atómicas. Eso había que pararlo, porque imagínate que un régimen que promueve el terrorismo a nivel mundial,
que odia a los Estados Unidos y que denomina a los Estados Unidos como el gran Satán, y que termina durante los últimos 47 años, terminaban cada reunión, cada transmisión, terminaban diciendo muerte a Estados Unidos. Era su eslogan. Entonces, señores, si alguien dice que te quiere matar, yo creo que hay que creerle. Claro. En este caso, se han dado cuenta, tanto Israel como Estados Unidos, de que los ayatolás no estaban bromeando, de que ellos querían destruir Israel y querían destruir a los Estados Unidos y también, obviamente, querían destruir a la civilización occidental. Bueno, Sammy, ahora que mencionas eso y qué gran punto has tocado, recuerdo que uno de los presidentes iraníes, recuérdense señores, Irán tiene un sistema teocrático. Teocrático quiere decir que quien manda, el jefe del Estado es el líder supremo. En este caso era Ali Khamenei. Por cierto, el 2 y el 3 también lo descabezaron. Y la estructura de poder, después a lo largo del programa lo vamos a ir explicando. Pero esto que ha mencionado Sammy es extraordinario por una sencilla razón. Yo recuerdo a uno de los presidentes iraní, Mahmoud Ahmadinejad, decir que había que desaparecer al Estado de Israel. Y recuerdo que hace apenas 2 años y medio, el 7 de octubre del año 2023, es decir, el otro día, Irán financió a Hamas y ha financiado a Hezbollah, ojo, a los chiitas y a los sunitas, no le importa, el enemigo es Israel. Entonces, lo que sí me llama la atención y me gustaría que me explicaras, Sammy, es por qué las naciones árabes, vuelvo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, que es el que más está un poco recogido, pero Qatar, Bahrein, ¿por qué han decidido de una vez sumarse de alguna manera, sea por la vía diplomática o sea por la vía activa en el caso de Qatar, a liquidar al régimen de los ayatolás? Mira, porque simplemente ellos lo sabían, que ese era su enemigo declarado. Porque no por el tema necesariamente de los sunitas y de los chiitas, sino también por la hegemonía petrolera energética, Ya. que toda estaba concentrada en el mismo sitio, precisamente en el Golfo Pérsico. O sea, donde conjugan todas estas naciones, grandes o pequeñas, que en el caso de Emiratos, en el caso de Qatar, y obviamente Arabia Saudita, que por cierto, Arabia Saudita sí fue atacada. Fue atacada, correcto. Una refinería de Arabia Saudita fue atacada también. Entonces, pero ellos se dieron cuenta hace tiempo de que tenían que mantener un balance con esta fuerza de Irán, que estamos hablando de 92 millones de habitantes, o sea, un país grande, un país con recursos, un país con gente capacitada, con científicos, etcétera. Mira, había que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, ¿qué usaron? Bueno, le dieron bases a los americanos, más que todo, en Bahrein, en Emiratos, en Arabia Saudita y en Qatar. Habían bases norteamericanas porque eran una especie de trampa de ratones, de que decían, bueno, si atacan a alguna de estos países, están atacando a los Estados Unidos y los Estados Unidos nos va a defender. ¿Qué ha pasado? Al principio dijeron, bueno, esto es una cuestión entre Estados Unidos e Irán. Nosotros no nos vamos a meter, esperando un poco hipócrita, diría yo, de una manera un poco hipócrita, decir, bueno, si no nos metemos, pues no nos va a pasar nada. Y no se metieron, igual les lanzaron cohetería contra ellos, que Estados Unidos tuvo que defenderlos. Entonces, ahora se dieron cuenta de que, bueno, no tienen más remedio, tienen que sumarse a esta campaña. Yo creo que Arabia Saudita ya lo está haciendo de cierta manera también. A mí me preocupaba eran los países europeos, que a lo mejor por sus poblaciones, por islámicas,
poblaciones claro. islámicas que tienen, todos salieron de pronto a decir, no, hay que, esto no está bien, esto hay que detenerlo. Me suena mucho, Miguel, a lo que pasó después del 7 de octubre del 23 con Hamas Sí, y la terrible matanza que ellos hicieron en el sur de Israel, cuando al otro día salió todo el mundo a decir, cese al fuego, cese al fuego. Bueno, cese al fuego de qué? El que tenía que cesar el fuego era Hamas, no era Israel. Israel. Israel ni siquiera había reaccionado. Bueno, en este caso, automáticamente de que ocurre esto, a las horas apenas de que ocurre este ataque en el sábado, empiezan a salir los gobiernos, más que todo europeos, a decir, imagínate, los árabes no lo dijeron, ni los islámicos tampoco, pero lo dijeron los europeos. Ahora ya cambiaron de Sí, opinión. hay una corrección. Por ejemplo, el primer ministro británico hubo una corrección en el sentido de que sí se sumaría en el caso de prestar asistencia a Estados Unidos, a la Fuerza Aérea, pero sí hay una corrección. Sí, bueno, no le quedó más No remedio le quedó más remedio. porque se estaba arriesgando no solamente a perder la conexión y la conexión con los países árabes que vienen del Imperio Británico en su momento. Claro. Vemos que todo eso quedó en un momento bajo dominio del Imperio Británico luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Para de fortuna, ahora que lo citas, mi querido Sammy, para de fortuna, porque tanto Francia como Inglaterra le prometieron a cada uno de esos, incluso no había naciones completas, un pedazo. A Israel le prometió un territorio, a los kurdos le permitió el Kurdistán, que nunca han tenido hasta el día de hoy. Y mire el desastre que se ha armado por esa decisión después de la Primera Guerra Mundial. claro, claro. Ahora que mencionas a los kurdos, mira, si hay un pueblo que merece tener una nación, son los kurdos. Estamos hablando de 40 millones de personas en un territorio que ocupa parte de Turquía, parte de Siria, parte de Irak y hasta un pedazo pequeño de Irán en el Correcto. norte de Irán. Entonces, si alguien, y esos son una etnia diferenciada, no es que son otro grupo árabe, no, esos son diferentes, tienen su historia, tenían sus imperios originales, tienen su idioma, Una nación, era una nación, era un era una pueblo. nación. Esos sí merecen tener un país, pero no se les da. Entonces, mira, el Medio Oriente a veces parece un saco de gatos, Hmm. porque el nivel de complicación, y mira lo que había pasado en Siria. Siria en un momento se convirtió en 5 diferentes países, Así es. con 5 diferentes facciones luchando, y todavía no se sabe cuál va a ser el destino final de esto. Lo mismo era el tema de Irak y el tema de Irán. Lo que pasa es que todas esas naciones, como tú dijiste, como tú muy bien dijiste, luego de que cae el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, donde básicamente ninguno de nosotros había nacido, todavía, estamos hablando en los años 1915 al 1920, se reparte toda esa zona que era parte de un imperio, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, y se crean países, muchos de ellos artificiales, porque Ficticios. simplemente fueron líneas que se trazaron en un mapa y parecía, bueno, esto es para ti, esto es para ti, esto es para el otro. Y eso fue un grave error, eso debió haberse hecho en líneas no solamente religiosas, sino también en líneas étnicas y en líneas de idiomas. El caso de Líbano, por ejemplo, que es un caso especial, porque el Líbano, que fue originalmente en aquel momento, era básicamente un país cristiano, Totalmente. 70% cristiano, hoy en día es 30% cristiano. ¿Qué pasó con los cristianos de Líbano?
Por eso es que vemos libaneses en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ha habido una gran emigración. ¿Por qué los libaneses se tuvieron que ir? Me refiero a los cristianos, en su mayoría cristianos, algunos maronitas, pero cristianos, se tuvieron que ir. ¿Por qué se fueron? O sea, si ese era un país luminoso, era un país bellísimo, lo es, un país bello. ¿Por qué se tuvieron que ir? Bueno, porque estaban llegando básicamente de manera imperial, estaban llegando grupos islámicos radicales a apoderarse de pedazos del país y hoy en día el Líbano también está picado en pedazos. El Entonces, sur sobre todo, ¿no? El sur. sí, entonces pareciera que todo el Medio Oriente es un crucigrama impredecible. Es una especie de tabla de dominó, donde los dominós están regados por todas partes y no hay manera de ¿Tú juntarlos. no crees que esto sea una oportunidad, la caída del régimen teocrático? O sea, cuando Trump dice, estamos hablando de una nueva visión geopolítica, señores. Cuando Trump dice, y hizo muy bien CNN en preguntarle si esta campaña militar iba más allá. Y él dijo, sí, sí lo estamos. Cuando le preguntan si es que el pueblo recupere, estoy citando textualmente, el control del país. Y hemos hablado, por ejemplo, de la figura de Mohamed Reza Pahlavi, hijo, a quien tuve la oportunidad de conocer hace años, por cierto, puede encabezar una transición. Hay muchas figuras. ¿Tú crees que esta es una oportunidad para ese dominó, Sammy, al que te has referido? De alguna manera empiecen a caer piezas en un orden lógico, porque por eso que él mencionó del Golfo Pérsico y por el Estrecho de Hormuz. Señores, para que ustedes tengan una idea, el 20% del crudo, del petróleo y del gas natural que se comercia en el mundo entero pasan por ese pedacito de ahí. ¿Tú crees que esto permite algún orden si la campaña termina de manera satisfactoria, Sammy? Mira, ciertamente, aunque no es fácil, porque en esa parte del mundo, eh, la mayoría, si no todos, los regímenes, menos Israel, todos los otros regímenes, no son democráticos. No lo son. O sea, el concepto de la democracia eh, prácticamente no existe en, en el Islam. Y por eso es que mucha gente lo dice, que el Islam es incompatible con la democracia. Bueno, los musulmanes no son incompatibles con la democracia, pero el Islam radical sí lo es. Claro. Tenemos que hacer esa diferencia, porque en el mundo musulmán hay 1.500 millones de personas y obviamente que la mayoría de ellos quieren no solamente vivir en paz, quieren progresar, quieren crear familia, quieren mandar sus hijos al colegio, quieren poner un buen trabajo, una buena vivienda, quieren progreso. No es que todos son unos locos que lo que quieren es reventar al mundo entero, no. Pero, pero ahí está el problema, Miguel. La la agenda del Islam o la agenda musulmana ha sido secuestrada por el elemento radical. Entonces, automáticamente, todos asumimos que todos los musulmanes son unos terroristas. ¿Por qué? Porque los que salen a la palestra, los que terminamos conociendo, son terroristas. El 90% de los actos terroristas de los últimos 40 años fueron llevados a cabo por musulmanes. Entonces, ¿qué pensamos nosotros cuando vemos? Y esto no es para que la gente se asuste, pero yo quisiera hacer una reflexión. ¿Qué ocurre cuando usted en la calle, en cualquier país, y yo viajo mucho, pero en cualquier país, usted ve a una persona vestida al atuendo musulmán? Inmediatamente
le viene su subconsciente. Sí, señor. Su subconsciente le dice, cuidado. O sea, es como como que tú veas, ¿entiendes? Entonces, esto es peligrosísimo. Y esto hay que terminar. Ahora, ¿quién puede terminar esto? ¿Quién puede lograr esto? Y por eso el presidente Trump habla de que los iraníes son los que tienen que hacer el cambio. Estados Unidos y otros países pueden ayudar a hacer el cambio. Es hacer el cambio del radicalismo islámico al Islam pacífico, que sí existe. Sí existe. Bueno, la historia lo demostró. Parten el Islam, el cristianismo y el judaísmo, que es el primero de todo, tienen un tronco común. Abraham, un profeta, es decir, la historia está escrita. Sammy, me tengo que ir y te quiero invitar esta semana porque te voy a dejar una pregunta o un tema para que hablemos y solo quiero una línea tuya de reflexión. Señores, Irán es un país 90-95%, que me diga Sammy si me equivoco, chiita. Bueno, hay mucha gente, Irán se ha ido en la población, sobre todo en la juventud, ha tenido otro camino. Pero Arabia Saudí, por ejemplo, es sunita, es decir, cómo ese conflicto histórico entre dos maneras de ver el Islam, ahora que escuchándote por el secuestro del Islam, el radicalismo que sobre todo después de la Primera Guerra Mundial secuestró a ese Islam, ¿cómo eso puede coexistir después? Me gustaría una reflexión rápida tuya y si tienes tiempo esta semana, porque es un tema que va a continuar y es un tema profundo y hemos visto actos terroristas aquí en los Estados Unidos, no el 9/11, este fin de semana lo vimos, un acto terrorista de un tipo que salió en una de nuestras ciudades con una camiseta diciendo Alá y la bandera iraní, no la bandera de Mohammed Reza Pahlavi, del león y el sol, creo que es, la bandera del régimen teocrático. ¿Es posible eso, Sammy? Que coexistan pacíficamente los sunis y los chiíes. Ciertamente, lo hicieron durante muchos años, porque como tú bien dijiste, lo que existió era una divergencia religiosa. Y mientras el tema religioso no fuese la parte preponderante en los gobiernos, pues no había ningún problema. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, en los países, el mismo Arabia Saudita, tú ves que quién es digamos, el jefe de Arabia Saudita, un monarca. Un monarca, una monarquía. Es pero no es una monarquía islámica. Él es islámico, él es musulmán, pero él no tiene a su lado, y tú no ves a los clérigos musulmanes que son muy populares y son muy fuertes y están muy bien financiados y trabajan algunos muy bien en Arabia Saudita, no los ves al lado del príncipe ni al lado del rey. No, ellos están en su lugar, que es donde deben estar, que es como en la mezquita, en las madrazas, enseñando la religión. No hay problema que enseñen la religión. El problema está en darles el poder, porque entonces al darles el poder a personas que solamente piensan que ellos tienen un mensaje o un mandato directo de Dios, entonces van a decir, bueno, como a mí Dios me mandó a matar gente, ¿cómo es posible eso? Entonces, eso es lo que hay que arreglar, y por eso lo dije anteriormente, que los únicos que lo pueden arreglar son los mismos musulmanes. Ese es su deber para con el futuro del planeta. Mi querido Sammy, qué lujo tenerte aquí. Te invito esta semana a un día que pueda, porque es un tema que tiene muchos ángulos: militar, religioso, geopolítico, por supuesto económico, porque no hemos hablado del tema que él lo mencionó, el tema energético. Mil gracias, Sammy. Sammy Eppel, experto en Medio Oriente, experto en terrorismo y una voz importante en nuestra comunidad.